En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, son amigos las 9:20 minutos, 8:20 en la Comunidad Canaria. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Don John Muller, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Es un hombre resistente, a pesar de su provecta edad, porque tengo entendido que acaba de aterrizar, como quien dice, de Chicago esta misma mañana y no tienes ni jet lag ni sensación de haber cruzado el Atlántico. No he llegado a cambiar el horario, me acostaba a las 8 de la tarde en Chicago, o sea que imagínate. Una gran ciudad, Chicago, ¿no? Un frío espectacular, me imagino. Ventosa ciudad, Sí, magnífica, pero con o sea, ayer los economistas decían, ¿a quién se le ocurrió hacer la convención este año en Siberia? Y efectivamente había 19 grados de mínima bajo cero y durante todo el día no subió la máxima de 14. Los 19 bajo cero es terrible, pero la sensación térmica que te da el viento helador de... O sea, yo he estado a 19 grados bajo cero en Nueva York y un viento del carajo de la vela, yo creía que me moría. O sea, me moría. Tengo testigos, ¿eh? O sea, Alfredo Landa, entre otros, que se refugió en Sardis. Es un lugar estupendo donde iban, después de los estrenos de Broadway, iban las grandes estrellas. Está todo aquello muy decorado, muy bonito, mucho calor, pero salías de allí y te quedabas petrificado directamente. Bueno, hablando de todo un poco. Hoy hay una noticia, bueno, hay varias que quiero comentar que están directamente entroncadas con la actualidad del día, pero que tienen clarísimamente un trasfondo económico. Por ejemplo, acabamos de informar a los oyentes de una sentencia en Barcelona que puede provocarle un serio agujero a las entidades financieras. Muy serio, porque si esto se constituye en jurisprudencia, por lo tanto sienta precedente, a partir de ahora todo aquel que tenga contratada una hipoteca y no pueda pagarla, con la dación de la casa ha pagado la deuda y ya deja de verle un solo euro al banco. ¿Qué os parece? Bueno, a ver, esto es todavía muy prematuro. Es una sentencia, es la primera, una sentencia de un juzgado mercantil de Barcelona, por lo tanto no crea jurisprudencia en ningún caso. Cabe recurso por parte de la entidad, que me imagino que habrá presentado el correspondiente recurso y por lo tanto deberá esperarse a ver en qué acaba el tema. Muy posiblemente esto tendrá que si finalmente llega al Supremo. Ahora hablaremos de las consecuencias jurídicas, pero las económicas, es decir, para las entidades financieras, ¿qué supondría? Las económicas, si esto se generalizara, sería un boquete enorme sobre un nuevo boquete enorme sobre el balance de las entidades financieras. Aunque es cierto que buena parte de la morosidad hipotecaria, digamos que lo peor de la morosidad hipotecaria ya quedaba atrás, los peores años fueron el año 2009, 2010, 2011, ahora la morosidad hipotecaria está bajando junto con el resto de la morosidad de la banca, el hecho de que se permita la dación en pago con carácter retroactivo, que es lo que viene solicitando la PA, entre otros, la plataforma de afectados por la hipoteca, Podemos, etcétera, supondría un boquete muy sustancial sobre el mercado financiero. Entre otras cosas, no solo por las pérdidas que supondría para la banca, sino por el incentivo perverso que tendría para todos aquellos hipotecados que, pudiendo pagar, pues dejarían de pagar la hipoteca porque el valor del piso es inferior al valor de la deuda que tienen viva. Por lo tanto, yo creo que sería un boquete sustancial sobre el sector financiero, pero lo terrible no sería eso, sino una vez más los efectos perversos e indirectos, que esos son los más cuantiosos, de la inseguridad jurídica. Es decir, el hecho de que esto será percibido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional como una ruptura absoluta de la seguridad jurídica en España. Bueno, el modelo hipotecario español era un modelo que es verdad que contribuyó, bueno, yo creo que fundamentalmente contribuyó el tema de que los políticos tuvieran el control de la recalificación de la condición de los terrenos, es lo que realmente era la palanca que movilizó completamente la burbuja inmobiliaria. Pero es verdad que el sistema español, que era un sistema tremendamente proteccionista y garantista en cierto punto, había contribuido pues a que este país, por ejemplo, el 80% de las personas sean propietarios de su vivienda, ¿no? Todo ese sistema hipotecario que tenía sus defectos ha quedado patas arriba con una serie de sentencias, y esta es una de ellas. Y aquí lo más curioso de esta sentencia es que el juez, por ejemplo, descarta que el notario aporte transparencia a los contratos hipotecarios. O sea, el papel del notario, que ha sido fundamental en la construcción del modelo jurídico hipotecario de garantías tanto para la entidad financiera, que gracias a esas garantías te cobraba mucho menos tipo de interés y te pedía muchas menos garantías
que en otros casos el papel del notario es el que está poniendo en tela de juicio en este momento el juez, con lo cual yo creo que hay que esperar. Tampoco tengo una gran esperanza en que las instancias superiores de los tribunales de justicia vayan a tener una visión mucho más equilibrada de lo que ha pasado con las hipotecas en este país y de los abusos que se han cometido y cómo corregirlos, así que bueno, pues puede ocurrir lo que sea. Lo que está claro es que el mercado hipotecario está patas arriba, y lo que tarde o temprano habrá que abordar es a ver qué hacemos, porque sí, va a ser dificilísimo comprar una casa en Hay España. dos cuestiones, de todas maneras, tal y como la habéis planteado. Una cosa sería la inseguridad jurídica, el carácter retroactivo, digamos, en fin, los problemas que se plantearían. La dación en pago ha existido siempre, ¿eh? Tú podías pedir en tu contrato de hipoteca que hubiera dación en pago. Te cobraban un interés mayor, claro. Siempre ha existido. O sea, al igual que siempre ha existido el tipo de interés fijo. Lo que pasa es que durante la burbuja inmobiliaria y durante muchísimos años atrás, cuando tú ibas a solicitar una hipoteca, la gente únicamente se guiaba por el tipo de interés. Claro. Error, gravísimo error. El tipo de interés. No, yo es que quiero menos tipo de interés. Bueno, pero, oiga... Y al final se llegó a un contrato estándar en el que se ignoraba la posibilidad de ofrecerle a la gente, oiga, ¿quiere dación en pago? Porque al final la gente no la pedía. Se llegó por moda a un tipo de contrato donde las preguntas claves eran, oye, era básicamente el tipo de interés, porque yo recuerdo que la hipoteca que pedí la primera vez, ni siquiera me pidieron unos avales, que mis padres o mis familiares me avalaran, o que yo presentara, como ocurre en otros países, otras propiedades como garantía o pignoración de ese crédito hipotecario. Es que no tenemos ni idea de cómo puede llegar a ser de complicado a partir de ahora que te den un crédito. Bueno, el hecho de que no se pidieran avales, es cierto que durante los últimos años de la burbuja inmobiliaria, muchos bancos... Cuando se lo daban a extranjeros se solía pedir, ¿eh? Sí, pero normalmente el término de ninja, sí. O sea, sin ingresos, sin trabajo y sin activos, es decir, los famosos hipotecados subprime de Estados Unidos, de eso hubo en España. Es cierto que no al mismo calibre que hubo en Estados Unidos, no de forma tan generalizada, pero durante los últimos coletazos de la burbuja inmobiliaria, tú ibas a un banco sin ningún tipo de ingresos, sin trabajo, sin activos, y te daban una hipoteca. ¿Por qué? Bajo la creencia de que el valor de la vivienda iba a subir un 20% de un año para otro, a ti te concedían el 100% del valor del piso, al año siguiente ese piso valía un 120%, por lo tanto, en caso de que impagases, el banco se quedaba con la vivienda, lo vendía y seguía ganando dinero. Bien, todo eso se desmorona en el momento en el que... Se quedaba con la vivienda en unas condiciones súper ventajosas para el banco también. O sea, eso está claro, pero que concedían la hipoteca sobre el valor de la vivienda, o bajo la creencia de que la vivienda nunca iba a bajar de precio. Eso pincha con la burbuja inmobiliaria. ¿Cuál es el problema que veo yo de este tipo de sentencias? Que, por cierto, no son nuevas. Durante las últimas semanas hemos comentado la sentencia sobre las cláusulas suelo del Tribunal Supremo, la sentencia sobre los gastos de formalización de las hipotecas, que ahora también hay que repartirse, según el Supremo, se tienen que repartir entre el cliente y la entidad. Pero es que antes de esto hubo sentencias también bastante polémicas desde mi punto de vista, o de resoluciones judiciales bastante polémicas, y hay procesos abiertos al respecto, sobre el tema de las preferentes, sobre el tema de hipotecas multidivisa, sobre el tema de la salida a bolsa de Bankia, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que parece que se ha instaurado en el colectivo, no solo en la opinión pública en general, sino también en el colectivo de jueces, que los bancos son malos por definición, que se han hecho las cosas mal, y los contratos y lo que firmes vale cero. Porque a mí lo que me sorprende... El papel del notario. Bueno, el papel del notario es otra... Definitivamente los jueces se cargan el papel del notario. ¿Para qué vamos a ir al notario ahora si ya no vale la pena, si no aclara nada, si no garantiza nada? Pues nada, fuera el notario. Que, por cierto, a mí se podría perfectamente... yo creo que la profesión de notario es una de las que está condenada por el mundo digital, vamos. Sí, pero es curioso cómo, por ejemplo, en esta sentencia del juzgado de Barcelona... el juez declara nula la cláusula de responsabilidad personal universal, es decir, la que establece que tendrás que hacer frente a tus deudas con tus ingresos presentes o futuros, eso es lo que viene a recoger el Código Civil. Dice que es abusiva esta cláusula porque no se ha negociado entre cliente y entidad. Y yo me pregunto, pero bueno, entonces ¿qué ha firmado el cliente? ¿Quién firmó este acuerdo? ¿Qué ha firmado el cliente? El cliente ha firmado un acuerdo, ha firmado una hipoteca, lo ha aceptado voluntariamente. Es más, yo no conozco a ningún banco que vaya detrás de la gente por la calle con una pistola en la mano diciendo, oye,
tienes que aceptar esta hipoteca que te pongo. O quieres una hipoteca, si no la quieres, la aceptas y te la impongo. La gente se hipotecaba voluntariamente. La gente se hipotecaba con la entidad que voluntariamente escogía. Nadie obligaba a aceptar una hipoteca en una determinada entidad. Y cada entidad ofrecía distintas condiciones. Tú luego podías negociar, y aún puedes negociar, ese tipo de condiciones. Entonces tú firmas un contrato perfectamente legal, perfectamente legítimo, que pasa el filtro de la legalidad que establece la ley a través de 2 filtros, que no son uno. El del notario, que solo puede aceptar el contrato si es legal y solo acepta las cláusulas que son legales, y el registro de la propiedad, que ejerce de segundo filtro. Es decir, a falta de 1, 2. Todo es legal, el contrato es legítimo. Y de repente no vale para nada la figura del notario, no vale para nada la figura del registrador de la propiedad, y el contrato es nulo porque dice el juez que es nulo. No, ahí vamos a ver. Yo entiendo lo que dices, lo que pasa es que habría que matizarlo. Naturalmente, el notario y el registrador de la propiedad lo que tienen que hacer es dar fe de que la legislación actual contempla los términos de ese contrato. Pues otra cosa es que después la justicia diga, de acuerdo, esa era la legislación, pero esa legislación no era la adecuada y por lo tanto hay que hacer una interpretación distinta. Pero eso no puede hacerlo el juez. Pero, el juez no puede entrar en si la ley era adecuada o no. La ley es la ley. De eso quiero hablar con Juan Ignacio Navas, que es socio director de Navas Cusi Abogados, uno de los bufetes más expertos en esta materia en nuestro país. Don Juan Ignacio, bienvenido, muy buenas noches. Igualmente y buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿esta sentencia de Barcelona es una sentencia que sienta un precedente que puede extenderse al resto de los casos? Vamos a ver, esta sentencia lo que analiza es un caso concreto en el que se establece que una condición impuesta a un consumidor y en la que el consumidor la ha tenido que asumir y que el juez entiende que no ha sido transparente, pues que es claro que se puede plantear en otras reclamaciones. Y esto afectaría, desde su punto de vista, usted es una persona experimentada que tiene conocimientos suficientes para responder a la pregunta. ¿Hay muchos casos parecidos a este? Hombre, yo creo que todas las hipotecas que he visto en este país son así. Incluyen la cláusula de garantía personal universal. Por lo tanto, podremos llegar a la conclusión de que efectivamente esto abre la puerta para que cualquier reclamación sea atendida en los mismos términos. Vamos a ver. Con un presupuesto que se haya impuesto que se haya sido impuesta y que no se haya negociado y que no se haya sido transparente. Es decir, esta sentencia lo que abre la puerta es en los casos en los que no haya habido una comoditización correcta, un juzgado pueda plantear y aplicar la nulidad. Se planteaba aquí en la mesa, Juan Ignacio, antes de que habláramos con usted, la posibilidad de que esto supusiera un caso claro de inseguridad jurídica, porque se ha hecho un contrato legítimo entre un banco, una entidad financiera y una persona que accede a ese crédito hipotecario. ¿Usted cree que efectivamente esto supondría, digamos, entrar en ese terreno de inseguridad jurídica? No, al contrario, todavía más seguridad jurídica. Mire usted, la directiva comunitaria de mercado hipotecario establece la obligación mucho más estricta de las entidades de conceder hipotecas a quien verdaderamente lo pueda pagar. Es muchísimo más dura. Es decir, eso lo que implica es una mayor transparencia en el sistema financiero y en el sistema del mundo hipotecario. ¿Usted considera que, ya comprendo que esta pregunta, esta consideración que le voy a hacer, no tiene un carácter estrictamente jurídico, tiene un carácter mucho más político, pero al final son dos realidades que van hermanadas, como desgraciadamente sabemos, y si se evaluara que el agujero potencial que esto podría provocar en las entidades financieras fuera muy grande, seguro que habría algún tipo de, en fin, indicación de carácter jurídico diciendo, tratemos de no hacer este agujero especialmente gravoso para unas entidades financieras que ya tienen que pagar el precio de las cláusulas suelo o que ya tienen que hacer referencia o que tienen que hacer frente a otro tipo de sentencias que les están colocando en una situación comprometida. ¿Usted cree que por ahí podría ir alguna de las directrices del gobierno? Es que el gobierno es independiente. ¿Perdón? El gobierno es independiente del Poder Judicial. Sí, bueno, ¿Lo dice usted porque le gusta bromear a estas horas de la noche o porque está hablando de la teoría?
No, porque vamos a ver, yo se lo digo totalmente en serio, yo no bromeo cuando hablo de estas cosas. Cuando hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas suelo, pues se tiene que acatar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es una cuestión jurídica, y no de orden político. ¿Me explico? No, o sea, quiero decir, yo entiendo lo que usted me ha dicho. Dice, oiga, de alguna manera, ¿usted cree que esto puede producir un colapso financiero? Digo, hombre, yo creo que no, porque miren, en países como Estados Unidos existe la dación en pago y los tipos de interés son los mismos que en España o más baratos. También me dicen que aquí en España existe la dación en pago, lo que pasa es que los intereses serían más altos. La dación en pago en España se puede dar cuando hay consenso entre la entidad financiera y el deudor que no paga. El deudor que no paga, que además no tiene solvencia. No, pero yo le hablo antes de firmar el contrato. Es decir, yo puedo ir a una entidad financiera, contratar con esa entidad financiera un crédito hipotecario y decirle, pero pactemos que si no te puedo pagar, tú te quedas con el piso y eso se considera dación en pago y ya no tengo ninguna deuda contigo. Por supuesto. Hay libertad de pactos. Hay libertad de pactos contractuales. Lo que pasa es que aquí no ha existido eso. Ha habido la cláusula preestablecida y no negociada. En los casos, oiga, que pueden haber cláusulas que han sido negociadas y que no pueden dar lugar a ninguna nulidad. Habrá que ver caso por caso. Lo que no hay que hacer es popularizar, una situación. Que eso sí que sería, desde un punto de vista saliéndonos del tema jurídico, de responsabilidad. Hay que ver caso por caso. Don Juan Ignacio, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y que nos lo haya aclarado. Un saludo muy cordial. Muy bien, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, caso por caso, al final es verdad, caso por caso, tampoco va tu tesis inicial, Manolo. Es decir, esto no es una puerta por la que se pueda colar cualquiera. Así empezó el tema de las cláusulas suelo y ya has visto en qué acabó. El caso de las cláusulas suelo empezó por una reclamación al que se acogieron. Creo que fue impulsada por Ausbank, esa entidad que ya ha desaparecido del mapa, contra una serie de entidades financieras y en representación de algunos cientos de hipotecados que tenían cláusula suelo. Eso llega al Tribunal Supremo, recurso tras recurso, y finalmente ya has visto la que se ha desatado, con un coste para la banca que todavía ni siquiera la banca conoce, porque se habla de entre 4 y 7.000 millones adicionales a lo que ya ha tenido que devolver la banca, que son cerca de 3.000 millones de euros, es decir, un coste de 10.000 millones de euros que afecta a los accionistas de la banca, pero afecta también a los futuros hipotecados. Independientemente de cuál sea el coste, la cuestión es si es justo este tipo de decisiones o no. Y la ley es clara al respecto. Y yo creo que es profundamente injusto. ¿Cómo que este tipo de cláusulas no eran negociadas con la entidad? Pero bueno, es que tú cuando vas a un banco o cuando firmas cualquier tipo de contrato con una operadora móvil, es que el contrato es ¿cómo decirlo? Es común. Es decir, es un contrato cuyas cláusulas están generalizadas. La cuestión no es si tú tienes que negociar cláusula por cláusula un contrato de 100 páginas con la operadora móvil. La cuestión es si tú aceptas los términos, los entiendes de forma razonable y los aceptas o no los aceptas. Punto y final. Claro que son negociadas todas y cada una de las cláusulas. Tú podías negociar con el banco la dación en pago, no quisiste negociarla. Tú puedes negociar el tipo de interés, el plazo de amortización, lo que aportas o no aportas como aval. Todo es negociado. Te lo lee el notario y lo firmas. Por lo tanto, hay que ser responsable de nuestros actos. Si no eres responsable de tus actos, y este país está mostrando que en este sentido es un país de pandereta absoluto, con este tipo de sentencias judiciales, te cargas la seguridad jurídica. Y si te cargas la seguridad jurídica, es que te cargas uno de los principios esenciales del libre mercado, que es el cumplimiento de los contratos, el cumplimiento de los pactos legalmente constituidos. ¿Estás de acuerdo, John Muller? No puedo estar más de acuerdo. No, me parece, tú puedes pactar a la hora de constituir tu hipoteca
que vas a pagar la cuota de la hipoteca los días de cuarto creciente, cuando la luna está en cuarto creciente. Es que puedes pactar lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Lo que pasa es que, obviamente, como la gente no está para estar ideando contratos, normalmente lo que hacía era sumarse a un tipo de contrato estándar o el contrato más común que se constituía en el escenario español. Eso ha cambiado. O sea, lo que estamos diciendo es que esas circunstancias han cambiado y que quizás mucha gente que mira lo que ha dicho el abogado, ha dicho que precisamente la ley europea es mucho más estricta a la hora de concederle un crédito a determinadas personas, porque la ley europea se pone incluso todavía más del lado de la entidad crediticia que del usuario consumidor, porque sospecha que ese usuario consumidor no va a pagar en algún momento. Con lo cual, yo creo que esto va a ser un poco de sartén a la brasa. La singularidad del mercado hipotecario español, que es verdad que tenía sus pegas, pero yo creo que si nos ponemos a dimensionar la cantidad de casos que realmente condujeron a situaciones aberrantes, con la cantidad de personas que obtuvieron o consiguieron llegar al final de toda esta operativa, que es conseguir una casa propia, vamos a salir perdiendo, vamos a salir para atrás. Yo creo que la gente lo debe tener muy claro. Este tipo de sentencias, que muchos están aplaudiendo con las orejas, diciendo se basa en considerarnos como menores de edad mental. Que me devuelvan la cláusula suelo, que me devuelvan, yo ya no pago más, yo ya he entregado mi casa como dación en pago, que me devuelvan los gastos de formalización de hipoteca. Bien, muchos aplaudirán, de acuerdo. Que la gente tenga meridianamente claro que España, como bien comenta John, es una anomalía en el contexto internacional, que más del 80% de las familias españolas son propietarias de su vivienda gracias a la ley hipotecaria que se están cargando los jueces y los políticos, y que a partir de ahora eso se ha acabado. Claro. La gente no va, y se van a constituir nuevas garantías que serán más onerosas y más dolorosas para las personas. La gente no va a poder acceder a una vivienda en propiedad. Es así de sencillo. Si no tienes ahorros, olvídate de conseguir hipoteca. Va a ser mucho más complicado acceder a una hipoteca. O vas a tener que presentar más garantías, o vas a tener que tener un estatus económico mucho más alto. Por lo tanto, que la gente sea consciente. Si nos cargamos la ley hipotecaria, y esto yo creo que ya está muerto, de hecho, hoy el ministro de Guindos ha anunciado que están elaborando una nueva ley hipotecaria, lo cual va a enterrar una ley que ha estado vigente durante 100 años, que ha funcionado muy bien y que ha permitido que los españoles sean propietarios de su casa. Pues bien, eso se va a acabar. Los españoles se les acabó la posibilidad de contratar hipotecas, que la gente lo tenga claro, porque se acabó. Es decir, a partir de ahora lo van a tener mucho más complicado. Bueno, de contratar hipotecas en esas condiciones o con baratas, ¿no? Bueno, dejadme que os pregunte, que si no haremos una sección monográfica que no está bien, por el lío en el que se ha metido la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a propósito del copago farmacéutico. No os quiero preguntar a propósito del lío en cuestión, sino del fondo de la cuestión. ¿Habría que replantearse una vez más el copago, tal y como lo planteaba en su versión catalana la ministra? A mí me gusta el copago farmacéutico, creo que es una medida que estaba bien diseñada. Bueno, ya existe, perdona. Ya existe, el copago ya existe. Existe. Lo que se hizo en los últimos años se amplió a los jubilados, cosa que antes no pagaban. Y lo cual tiene lógica, puesto que la gente de más edad son los que consumen más medicamentos. Por lo tanto, creo que la ampliación del copago farmacéutico a los jubilados es una medida positiva. Y que ha demostrado además sus ventajas. Se ha reducido el gasto farmacéutico de forma sustancial, puesto que es un desincentivo a abusar de la compra de medicamentos que realmente no necesitas. Ahora bien, lo que ha planteado la ministra, yo creo que se ha precipitado en el anuncio. Es decir, lo que no tenía mucho sentido es que se haya liado la que se ha liado con las declaraciones de la ministra sin tener claro todavía en qué va a consistir el cambio o cuál va a ser la propuesta. Lo único que ha más o menos explicado es que entre el tramo de 18.000 a 100.000 euros el copago máximo que pagan los jubilados es de 18 euros al mes, y ella, desde Sanidad, se habla de la posibilidad de establecer 3 tramos. Pero no sabemos cuáles son esos tramos ni cuánto copago va a ser cada uno de esos tramos. Yo creo, y con esto acabo, que los copagos deberían ser lineales, con independencia del nivel de renta. Es decir, el copago, la utilidad del copago no es que paguen más en función de la renta, sino establecer un desincentivo a los abusos. Y esto está extendido no solo en España, sino en el resto de Europa. Y el copago normalmente suele ser lineal, es decir, únicamente se excluye a determinados colectivos, embarazadas, menores o desempleados.
o menos de 15.000 euros, por poner una renta mínima, ¿vale? Pero a partir de ahí el copago es lineal. Todo el mundo, con independencia de lo que gane, paga un determinado copago y ya está. Sí, alguien lo recordaba ayer, ¿no? El caso de los desalmados noruegos, escandinavos, que ponemos como ejemplo para muchas cosas y que tienen instaurado un copago de 120 euros, creo, o algo así, ¿no? Bueno, pues sí, a mí, efectivamente, o sea, aquí surgen tantas contradicciones o tantas aparentes contradicciones porque partimos de la base de que la población pasiva ya no tiene ingresos o no tiene rentas, etcétera, pero puede tener patrimonios muy importantes acumulados. Y eso es un elemento que tarde o temprano, es verdad, la gente insiste en que no hay impuestos al patrimonio y tal, pero tarde o temprano, por lo menos la contabilidad del patrimonio va a tener que contar a la hora de las prestaciones públicas, porque lo que está visto es que lo que no se puede sostener es un estado de bienestar extremadamente generoso que haga la vista gorda a ese tipo de criterios. Así que tarde o temprano la posibilidad de que si se aplica la progresividad a la renta también se aplique a la consideración de todo el patrimonio, y ya no digo solo a las rentas altas, que puede haber personas jubiladas que tengan rentas muy altas, sí, yo creo que puede haber algún caso como el que dice la ministra de alguien que como su pensión recibirá el máximo, no me acuerdo en cuánto está la pensión máxima ahora mismo, pero son los 2.500 sí, aproximadamente. Bueno, pues que haya personas que tengan rentas de capital o rentas de capital básicamente, o que le lleven a ganar muchísimo más dinero. Bueno, pues lo que sería justo es que esas personas aporten más, ¿no? Lo que pasa es que, independientemente de todo, yo creo que la propuesta que está avanzando el gobierno, igual me equivoco, pero va por la línea de revertir una medida que era positiva. Es decir, con la excusa de revisar el copago entre las rentas, jubilados que ganan entre 18 y 100.000 euros al año, lo que va a hacer el gobierno, o por donde van los tiros, es: voy a rebajar el copago a una inmensa mayoría de jubilados, aquellos que ganan menos de 30.000, por ejemplo, y que ahora están pagando 18 euros de copago como máximo, a cambio de subírselo a los que tienen más renta. Y de esa forma es una nueva medida, para intentar contentar a su electorado, que por cierto, el electorado del PP, como el del PSOE, es la gente mayor edad. Y yo creo que va por ahí la idea del gobierno, con la excusa Lo que ha conseguido es asustarlo. Pero lo que ha conseguido es lo contrario. Yo creo que ahí ha cometido un error la ministra a la hora de precipitarse y no saber explicar o concretar una medida que, por cierto, tiene que ser acordada con otras fuerzas políticas. Los recursos y la riqueza no están entre los jóvenes ahora mismo. O sea, tampoco está entre la gente que está en su edad adulta. La riqueza está acumulada entre la gente mayor. Y eso va a tener consecuencias cuando los políticos terminen de darse cuenta de eso. Eso va a tener consecuencias desde el punto de vista fiscal, porque es ahí donde están los recursos. Parte de lo que se discutía en Chicago este fin de semana precisamente era ¿por qué esta propensión tan baja? ¿Por qué crece tan poco la demanda en el mundo, la demanda agregada en el mundo en los últimos años? Entre otras cosas porque la mayor parte, una respuesta que dio Olivier Blanchard, porque la gente teme que en el próximo cercano haya una nueva crisis y va a necesitar su dinero y entonces se contiene y no gasta. La verdad es que esa puede ser una razón, pero lo que ocurre es que la gente que tiene recursos es mayor y la propensión al gasto de las personas mayores es mucho menor que la de los jóvenes o los adultos. Y hay que reconocer que en el mundo moderno, aparte de que ya hay muchos más personas que han pasado de los 65 años, que eso es cuestión de ver las estadísticas, también es cierto que la mayor parte de la riqueza global española como del mundo está en ese no grupo despistas porque llegará Montoro y los sangrará a impuestos, o sea que más vale que te calles. Bueno, como nos están sangrando a todos y ya lo está haciendo de alguna manera. John, muchas gracias. Gracias a ti. No me llamas, un saludo cordial. Son amigos las 10 menos 12 minutos, una hora menos en Canarias. En casa de Herrero es Radio.